también me fui a bajar. Ahí está, ahí está. Ya nos avisó, Jessy. Está muteada, Jessy. Ahí está, justo decía que se seguían sumando mientras esta interrupción que hicimos. Así que genial, perfecto. Bueno, ahora sí, ya estamos grabando entonces. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este segundo taller de los talleres a cargo de Laura Benadiva sobre introducción a la historia oral. Esta serie de talleres van a ser 3 talleres con esta modalidad de encuentro virtual. Este es el segundo. Y el objetivo de esta propuesta de la Universidad Popular de Barrios de Pie, la sede de Avellaneda, es poder construir, empezar a construir en realidad el archivo de historia oral de los barrios de Avellaneda, y el inicio de esta propuesta, de este archivo, va a ser comenzar a hacer este registro. Hay alguien, un niño o niña que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. No lo voy a tomar personal. Bueno, les decía que esta primera iniciativa del armado del registro de historia oral de los barrios va a empezar en Villa Domínico, en el barrio Nueva Ana, y ahí es donde vamos a dar comienzo a partir del 4.º encuentro, que ya veremos cuándo va a ser, en el marco de las restricciones y demás por la pandemia. Vamos a ir al barrio a empezar a hacer y poner un poco en práctica todas estas técnicas de historia oral que vamos a ir trabajando con Laura. Todo esto además es, como les decía, una iniciativa de la Universidad Popular Barrios de Pie, y también estamos articulando con la Municipalidad de Avellaneda para que ese registro que hagamos en Villa Domínico, más adelante, cuando ya estemos trabajando en el barrio, con las entrevistas y demás, podamos tener un registro audiovisual por parte de la municipalidad, para que todo este registro no solamente quede en los archivos que nosotros y nosotras vamos a ir armando, de tipo físico, escrito, en audio, sino que también haya una producción a modo corto audiovisual de este relevamiento, de este registro y de este trabajo territorial, para que sea de acceso público. Así que bueno, es un camino que hemos iniciado, estamos muy contentos y muy contentas. Aparte, por supuesto, repito esto, porque dentro de las personas que se inscribieron hay personas que son de Avellaneda, personas que son de otras provincias e incluso de otros países, cuestión que nos pone más que contentos y contentas, y eso no es para nada excluyente, por supuesto, que estos talleres tienen como 2 aspectos a trabajar. Por un lado, trabajar las técnicas de historia oral, y por otro lado, quienes puedan físicamente y quieran, a posterior de estos 3 encuentros teórico-prácticos, ir a trabajar en el registro de historia oral en el barrio Nueva Ana, de Villa Domínico. Los dejo y las dejo entonces con Laura, y bienvenidos, bienvenidas. Bueno, re contenta de estar acá otra vez con ustedes. Voy a hacer un pequeño resumen, porque estoy viendo que hay personas, aparte me lo están escribiendo, que no estuvieron en el encuentro pasado. Y también se sumó, Jessy, otras memorias a la articulación de esto, ¿viste? Que es la Asociación de Historia Oral, que apoya siempre lo que hace Barrios de Pie, en lo que tiene que ver con historia oral. Y el tema es que estamos subiendo o sea, los que no estuvieron la semana pasada van a poder también ver el material, el taller que hicimos, porque está grabado, igual que está siendo grabado este. Pero a ver si alguien se anima a contar qué hicimos la semana pasada, así no soy yo, y a ver si uno de los objetivos que tenía yo se cumplió. A ver, ¿alguien se anima a contar a los compañeros qué hicimos la semana pasada? Porque hoy vamos a específicamente a trabajar el tema de la entrevista. ¿Alguien se anima? A ver. En realidad cada uno era tenía que traer un objeto, una foto. Muchos trajeron fotos. Yo de hecho también tenía un par de fotos ahí preparadas, pero llegué tarde. Bueno, ya que estamos, decí cuáles eran las fotos y sacamos las conclusiones que... Muchos eran fotos de la escuela, inclusive de retro
de la infancia por ahí. Sí, Pero mucho era de la escuela y de la infancia. y ese no había sido la consigna. Por eso, fíjense, es muy interesante porque la consigna había sido traigan un objeto con memoria que tenga que ver con el proceso histórico de cada uno. Y muchos trajeron, y con actos escolares también. Ahí sí que... ¡Ay, Sara, de la comunidad afrodescendiente! ¡Qué alegría! Hace mucho que quiero hablar con vos, pero esto entre paréntesis. Bueno, Gracias. una vez te Muchas mandé gracias. y se me rebotó y no era. Bueno, Bueno, Fabi, gracias. entonces, llamó la atención, va, a mí no me llama la atención, porque siempre la gente se conecta con la escuela. La escuela fue un lugar importante de nuestra infancia, el lugar de contención para muchos. En mi caso era el lugar de contención, que a lo mejor no tenía tanto, ¿no? En mi casa, ¿no? O los maestros, siempre la escuela fue ese lugar, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces no me sorprende. Lo que sí siempre me sorprende gratamente, pero tiene que ver es que con otras cosas que después les voy a decir, es que siempre traen cosas de los actos escolares. Entonces, por algo, siempre vienen las fotos de los actos escolares. ¿Cuáles eran las tuyas, Fabi? En realidad yo tenía una foto y, bueno, un cuadro donde tengo todas las condecoraciones de Malvinas, que, Bien, bueno, era lo que tenía para mostrarte, para mostrar bien, en ¿por qué general. eso? Yo me puedo imaginar, pero quiero que los demás escuchen por qué trajiste En eso. realidad, eh, las fotos que tengo, eh, esta es una foto que Sí. son tres compañeros, de los cuales tres compañeros ninguno está, quedaron en Malvinas. Bueno, uno se queda mudo con estas cosas, ¿vieron? O sea, hay mucho. Por otro lado, cuando digo de las condecoraciones, me refiero a todo eso que está ahí. ¿Y eso por qué te lo dieron? ¿Cómo? ¿Por qué te lo dieron? ¿Pero qué significan las condecoraciones para vos? Eh, para mí, la verdad, yo siempre digo, los militares cuando desfilan con un montón de condecoraciones y, ¿cómo se llama? Cuando desfilan, yo creo que se tuercen de tanto bronce que tienen. Y la verdad, para mí las condecoraciones son para los héroes. Y los héroes son los que están defendiendo las Islas Malvinas hasta hoy día. Las medallas son para mis hijos, o no sé. Pero yo siempre digo, los héroes son ellos, son los héroes. Yo puedo estar hoy acá hablando de ellos y la idea es, por eso me interesa tanto esto de historia oral, para poder retransmitir y a su vez seguir con lo que yo estoy haciendo, seguir con el museo itinerante, seguir con el museo y en conjunto con la Universidad Nacional de Birmingham, que trabajo ya hace 5 años, así que la verdad es algo que me interesa mucho. Bueno, vieron, ahí hablaron de Calafate, que estuvo en otro encuentro, ¿no es cierto? No, perdón, que me van escribiendo, que mostró el buzo No te escucho campamentero. nada. Yo me acuerdo, ¿no me escuchás? ¿No? ¿Nadie me escucha? ¿O sí? Sí, vos no me escuchás. A ver Sí, ahora. Laura. eh, era el buzo campamentero que, contalo, a ver, contalo, porque no nos atrasamos, esto viene Algo re bien. gordo, ahí está grabando. ¿Eh? ¿Qué? Hay alguien que había traído un buzo que llevó durante un montón de años a todos los campamentos. Y era un buzo verde, ¿no? Y que lo mantenía como el buzo, o sea, el buzo, el polo, por si hay alguien, o
que le hacía recordar, no me acuerdo si me estoy confundiendo, ¿no? Pero que le hacía recordar esos momentos que tanto quería del tema de los campamentos, ¿no es cierto? Y ahí está Matías, ahí lo veo a Matías también. Bien, bueno, ustedes fíjense, para hacer un resumen, lo que dijo Fabián Abraham es veterano de Malvinas. ¿De qué mes? ¿Vos cuándo llegaste a Malvinas, Fabi? El mismo 2 de abril. Bueno, el 2 de abril, porque bueno, yo pregunto esto porque no todos llegaron el mismo día, el 2 de abril y te volviste El 13 de junio. el 13 de junio, o sea, un día antes de la En realidad, el rendición. 14 a la madrugada salió el último vuelo con los heridos. Bueno, pero ustedes fíjense que nos va a pasar igual con las entrevistas y hoy lo vamos a ver, ¿no? Ustedes fíjense que cuando yo les pedí traer un objeto con memoria, el tema es que el objeto siempre tiene que ver con algo, ¿sí? Que tiene que ver con una parte de la historia, pero también tiene que ver con lo que uno quiere decir con esa parte de la historia. ¿Me explico? O sea, las medallas, las condecoraciones, la foto, o sea, son dos objetos que uno no elige por casualidad. Y también hay una información atrás de eso y algo que yo quiero decir y quiero que el otro escuche. ¿Sí? Cuando hoy vamos a hacer un simulacro de entrevista, o sea, no está Giovanna todavía, ¿no? No, Lau, sabés que te estaba por escribir que está con un problemita de salud, no se siente bien, así que no va a llegar a conectarse, nos avisó hacía un ratito y no vimos porque estábamos acá ingresando a la sala. Bueno, Así que entonces no sé, vamos a tener que improvisar, amiga, vamos a tener que improvisar. no pasa nada, la vamos a hacer con otro tema, que puede ser Malvinas si les interesa, puede ser Malvinas, Fabián si querés, te usamos de conejillo de India. Dale. La idea es que cuando nosotros queremos hacer una entrevista, y estamos hablando de la metodología de la historia oral, no de otro tipo de entrevistas, como hablamos la semana pasada. O sea, la historia oral tiene características propias, ¿sí? Entonces, no es una historia de vida, no es tampoco una entrevista periodística, tiene características específicas que es lo que la hacen tan completa en educación, para archivos, para todo, ¿no? Y sobre todo en esto que tiene que ver con las organizaciones sociales, ¿no? Es hacer una historia desde adentro, ¿no? Y hacerla en colectivo. Yo creo que la historia oral no se puede trabajar si no es en colectivo, inclusive dentro de lo que es la investigación en la academia y donde sea, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros hacemos una entrevista tenemos un objetivo, ¿sí? Y el otro, el que acepta que yo le haga la entrevista, porque se lo tengo que pedir, preguntar, ¿sí? También tiene un objetivo. Acepta que yo le haga la entrevista, no por lo mismo que yo. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como Fabi me dijo que sí, aparte de Fabi es divino, yo tuve la suerte de conocerlo hace un tiempo, pero es un grande y tiene muchas ganas de hacer cosas. Vamos a trabajar como todos, de alguna manera, algo sabemos de Malvinas, los que somos argentinos, los que son más chicos a lo mejor no tanto, pero todos sabemos algo de Malvinas. Entonces, vamos a hacer un simulacro. ¿Qué quiere decir? Yo no les voy a decir ahora cómo se hace una entrevista. Les voy a decir 3 o 4 cosas para que ustedes empiecen a hacer preguntas. Y después de eso, yo voy a cortarlo en algún momento, así que te pido, Fabián, que disculpa desde ahora, porque como es un simulacro, yo lo voy a cortar en algún momento para poder trabajar con las cosas que sí
hay que hacer y con las cosas que son para otro tipo de entrevista. ¿Hasta acá va bien? Perfecto. Bien, bueno, entonces, tengamos en cuenta esto. Como Fabián, o sea, no, en este caso, como es un simulacro, les digo yo más o menos el tema. Uno cuando hace una entrevista de historia oral tiene que tener en cuenta qué es lo que quiere, cuál es el recorte dentro del tema, en este caso Malvinas, ¿sí? Estamos hablando de Malvinas, ¿cuál es el recorte que yo quiero hacer? Como cuando uno hace cualquier otra investigación. No puedo hacer una entrevista a todo Malvinas, ¿sí? Si quiero hacer todo Malvinas, voy eligiendo varios recortes y voy haciendo distintos proyectos. Pero la idea acá es elegir un recorte. Elegir qué vamos a investigar a partir de la construcción de fuentes orales, así sería, ¿sí? Que es un nuevo documento. La entrevista de historia oral es el documento oral y todo lo que yo haga después con esa entrevista es el uso. Lo que les mostré la semana que vi es pasada, mira, estoy muy mal, lo que les mostré la semana pasada es fragmentos, o sea, lo que les mostré fue el uso de una entrevista entera, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer para un archivo, al archivo tiene que estar toda la entrevista. Después uno puede hacer lo que quiere, no sé, un documental para mostrar, un documental, un tráiler para mostrar el proyecto, lo que hice yo para clases, ¿sí? Pero la entrevista tiene que estar toda. Entonces, pensemos, ¿no? Si Fabián es veterano de Malvinas y fue, o sea, durante la conscripción, ¿no es cierto? No es que Sí, fuiste, listo. Ahí era tenemos, soldado, sí. claro, era soldado. Le tocó hacer la conscripción, el servicio militar obligatorio que ahora no existe más, por suerte. Y bueno, y le tocó ir. Entonces, lo que podemos hacer es pensar preguntas, todos van a poder preguntar, total es un simulacro, que tenga que ver con la idea de cómo fue ser soldado conscripto en Malvinas, que no es lo mismo que ser el jefe de él. Yo no sé nada de jerarquías. ¿Cómo sería el que estaba arriba tuyo? Yo, pero de ninguna índole, ninguna jerarquía de nada. Bueno, No, tenés, ¿qué sería? para, para darle a entender, tenés lo que es el soldado raso, después viene el grado de suboficiales y el grado de oficiales. Los oficiales son el cargo más alto, el Ahí que está. llega hasta almirante, digamos, en la Marina. El que estaba con vos, bueno, bien, entonces él era conscripto. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Sí? Primero, que todo lo que tenemos que saber, y si quieren lo pueden anotar, ¿sí? Para ir preguntando, si quieren buscar en el celular algo, porque estamos haciendo un simulacro. ¿En qué año naciste, Fabi? 1963. En 1963, ¿sí? ¿En qué día y mes? Ahora después les explico por qué les 2 de pido febrero, 2 de febrero de 1963. 2 de febrero de 1963. Bien. ¿Dónde naciste? Mar del Plata. Mar del Plata. ¿Ves ahí? Vamos. ¿Ven? Ahora no les voy a decir nada, ¿sí? Porque todos podemos hacer entrevista de historia oral. Lo que quiero es que ustedes vayan pensando esto. Él no nació en la ciudad de Buenos Aires, nació en Mar del Plata. Bien. ¿Y siempre viviste en Mar del Plata? No, hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Bien. Y después, o sea, hasta 1908. ¿Sí? Después, Misiones. Después, Misiones. bueno, ven cómo va cambiando. Yo no sé todo eso. Yo me pierdo un montón de cosas y yo no sé todo eso. Bueno, entonces en 1968 te fuiste a Misiones. Uy, qué lindo. Sí. Hasta, Hasta que cumplí los 12 años. A los 12 hasta años
En el, te digo más, 68, en el 70, en el 73, si no me equivoco, volví a Capital, a Gran Buenos Aires, y me quedé en Capital, en Devoto. En Devoto. ¿Y ahora vivís en Lanús? Desde, ¿o En no? Hurlingham. En Hurlingham. Hurlingham, perdón. No sé por qué me agarró Lanús. Bueno. No, porque el archivo lo tenés en... Bien, ¿desde cuándo vivís en Hurlingham? Acá hace 15 años. Bueno, ¿ven? O sea, piensen, esto es muy importante porque la historia oral no empieza. Yo voy a trabajar con él, quiero que hacer un archivo de las vivencias de los soldados conscriptos en Malvinas. Estoy haciendo un tema general, como para hacer ahora, ¿no? Después hay que pulirlo más. Bien, y la historia oral no empieza con la llegada de Fabián a Malvinas, ¿sí? Empieza desde que uno nace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto nos da, y más en un barrio, ¿sí? Los que van a hacer la historia del barrio, o en la escuela, o en todo lo que nosotros querramos trabajar con esta metodología, es necesario saber lo anterior, ¿sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo, cuando trabajamos militancia, ¿sí? De los años 70, que yo la trabajé, no podía no saber lo anterior a la militancia, porque de ahí yo podía sacar, ¿no? Bueno, tales militantes, ¿sí? De tal agrupación, venían de la clase media, de esto, de lo otro, bueno. Uno si no se pierde un montón de datos. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta esto que dijo Fabián y haciendo un simulacro y teniendo en cuenta también que el objetivo es hacer o sea, como la historia de vida con esta entrevista, por decir de alguna manera, de un soldado conscripto, la vida en Malvinas de un soldado conscripto, ¿sí? No, ni de un soldado raso, sino de un conscripto. Bien, yo no sabía que existían los soldados rasos, yo pensé que era una frase, viste que hay gente que dice yo solo soy soldado raso. No sabía eso. Bueno, bien. Otra cosa que sí les digo ahora. Uno cuando construye una entrevista de historia oral tiene que hacer lo mismo, tiene que hacer y decir lo que otro tiene que ver en esa entrevista. O sea, como con cualquier documento escrito. O sea, tengo que presentar al entrevistado, decir dónde estamos, quiénes somos, en este caso no nos vamos a nombrar todos, pero bueno, decir quiénes somos, dónde estamos y a quién vamos a entrevistar. Eso lo voy a hacer yo ahora y después ustedes empiezan a hacer las preguntas, teniendo en cuenta los datos que él dio, ¿sí? Que él no nació acá, o sea, es importante preguntar cómo estaba conformada la familia, los movimientos, por qué y todas estas cosas, ¿no? Bien, yo voy a empezar y para tener la primera parte, ustedes pueden consultar en el celular, en la computadora, donde quieran, porque por ejemplo, si él me habla de 1968, podemos ver quién estaba en 1968, qué pasaba en Argentina y podemos hacer alguna pregunta también, ¿sí? Porque las personas también son de acuerdo al contexto. ¿Mm? Bien, entonces, yo voy a empezar. Entonces, no se olviden el tema, un soldado, o sea, la vida de un soldado conscripto en Malvinas. Encima él estuvo casi todo lo que duró, bueno, el conflicto, aunque bueno, sabemos que todo empieza antes, ¿no? Y termina después, y todavía no terminó, pero el tema es, piensen en preguntas que no me tenga que contestar sí o no, o que yo no le diga, por ejemplo, ¿no es cierto, Fabián, que la pasaste mal en Malvinas? Preguntas donde, o sea,
la historia de Fabián nos pueda dar información. ¿Me expliqué? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿todos bien? ¿Todos los que están por ahí también? Bien, entonces yo voy a empezar y vuelvo a pedir disculpas cuando lo corte, ¿sí? Porque también una entrevista de historia oral dura lo que el entrevistado quiera. A veces hay entrevistas que empiezan muy bien y el entrevistado se engancha con algo desde el presente y no quiere hablar más. Todo eso hay que aceptarlo, ¿sí? Eso ya lo saben. Bueno, entonces, traten eso. Yo con la historia de vida de Fabi tengo que sacar información para mi investigación, ¿sí? No es una conversación. Antes decían que era una narración conversacional, no sé qué querrá decir, pero bueno, antes se lo definía así a la historia oral, pero en realidad es una entrevista. Es eso. Bueno, empiezo. Bueno, hoy es 28 de mayo de 2021, estamos en el segundo encuentro de la Universidad Popular Barrios de Pie, sede Avellaneda, para hacer un simulacro de entrevista y entrevistar a Fabián Abraham, veterano de Malvinas. Por favor, Fabián, ¿te podés presentar? Sí, mi nombre es Fabián Oscar Abraham. En este momento, bueno, el nombre. No, vos hablá lo que quieras. No, es que Y vos... como antes dije, bueno, en este momento estoy viviendo en Hurlingham. Muy bien. Bueno, ahora va a venir el silencio hasta que empiecen a preguntar, ¿no? Así que lo aguantamos. Pero empiecen a hacer preguntas. A ver, 100 preguntas, vamos. Ahí viene Lolo está por sacar el... No. A ver, ¿quién empieza? ¿Puedo preguntar? Me gustaría preguntar. Claro, Sarita, dale. Bueno, lo que quiero preguntarle a él es, bueno, primero si en algún momento se imaginó cuando él fue conscripto, porque él estaba haciendo el servicio militar, si alguna vez se imaginó que se iba a armar una guerra, si él creyó en esta guerra y si tenía compañeras mujeres. ¿Escuchaste, Fabi? Sí, bueno, ahí hay dos preguntas. Tres. Tres. Si se me hubiera ocurrido que se iba a armar la guerra, no, la verdad no se me hubiera ocurrido. A pesar de que el conflicto este está desde 1833. Primero, ante todo, también quiero avisar que soy coordinador de charlas en las escuelas y coordino todo lo que es ante las escuelas y ante la Universidad de Hurlingham, coordino las charlas. Así que estoy bastante empapado con la situación de Malvinas actual e histórica. El conflicto arrancó en 1833 cuando fueron desalojados los argentinos que estaban viviendo ahí. Con respecto a si había mujeres en el conflicto bélico, había un total de 17 mujeres que estaban embarcadas en el buque Hospital, el rompehielos Irizan y el Cabo San Antonio, que el rompehielos era un buque de transporte y fue transformado en buque hospital, y el San Antonio también fue transformado en buque hospital. En los dos buques se encontraban estas 17 mujeres que eran anestesistas, instrumentistas y enfermeras. Y después en el continente también había un total de alrededor de 60 mujeres que hoy en día todavía siguen, yo me sigo viendo con alguna de ellas. Y acá en Campo de Mayo hay un par de ellas enfermeras, obvio ya jubiladas, pero siguen yendo a visitar a algunos compañeros que están todavía internados. La de las mujeres, el conflicto, y la otra, ¿cuál era? Si vos creíste en esto, o sea, si le pusiste pasión de que creíste en que se iban a recuperar las Malvinas, en que era una guerra del pueblo,
esas cosas que, bueno, que en un momento nos dijeron. Yo tenía 15 años, ¿no? Pero sí, escuchaba Mirá, ese discurso muy tengo en fuerte. cuenta esto. En el único momento en la Argentina que se unieron todas las clases sociales, se unieron todos los criterios y formas de pensar distintos, la gente con el católico, judíos, rusos, el único momento que se unieron fue cuando se tomaron las Malvinas, que fueron todos a Plaza de Mayo. A todo esto, el 30 de marzo, o el 28 de marzo, si no me equivoco, de 1982, habían ido a Plaza de Mayo y con el mismo gobierno lo habían sacado a bastonazos limpios, y un par de días después, cuando se toma Malvinas, el mismo pueblo que había sido golpeado y apedreado por el gobierno fue a vivorear, a decir viva el gobierno, porque retomó, se plantó la bandera argentina en Malvinas. Así que yo, por otro lado, te digo, estando en tercer grado, ya en la hora de clase de música, entre tantas canciones patrias que cantábamos, también cantamos la marcha de Malvinas. Así que la marcha de Malvinas la llevo adentro desde chico. Espero haberte contestado la pregunta. Bien. Sí, María Castro quiere... sí, muchas gracias. Está bien, gracias. De nada. Gracias. Yo después voy a decir algunas cosas, pero no es que estoy criticando a nadie, ¿eh? Pero voy a decir algunas cosas porque la metodología lo requiere, ¿sí? Pero no es que estoy criticando cómo preguntan ni nada. A ver, María Castro, dale, que levantaste la mano. Sí, no, en relación a como por lo que él va relatando, ¿qué idea tiene ahora, si cambió su idea acerca de la soberanía de Argentina sobre las islas? Porque como él lo relata, ya dice desde tercer grado, eso de cantar la marcha esa que convocaba, después ir a la isla y cómo lo siente ahora, la ¿Cómo soberanía lo de siento? Argentina. Hoy, con la edad que tengo, lo siento con, más fervor. Las Islas Malvinas siguen siendo de argentinas. Estamos en un proceso litigio internacional, es lo que hay. No sé si nos las van a devolver o no. Lo que hay es un proceso de litigio internacional. Las vayan a devolver o no, para mí las Malvinas siguen siendo de argentinas. Bien. Diego, después Gaby y después Matías. ¿Y cómo lo vivió tu familia? Bueno, yo entré a hacer el servicio militar en noviembre del 81, entré a hacer el servicio militar, tuve toda la instrucción básica. Cuando vos, Laura, decías el soldado raso es el que está abajo del trapo de piso, abajo de la tierra. Bueno, ese es el soldado raso. Después vienen los cabos, suboficiales y oficiales. Todo el laburo pesado lo hacían los soldados en algunas situaciones. A mí me tocó hacer infantería de marina, y la verdad, gracias a la preparación física que tuvimos y a la preparación con armamentos, me ayudó mucho, y ayudar a otras personas también. ¿Cuál era la pregunta? Fabián es un entrevistado difícil, ¿eh? Después voy a decir por qué. Y esto tiene que ver con la historia oral. No, no estoy diciendo nada malo, ¿eh? Está Pero bien. esto tiene que ver con cosas que... No, con cosas que hay que tener en cuenta, y me estoy anotando para no olvidarme. Bien, a ver, pero está bueno. Gracias, Fabi, yo sabía que tenía que decir algo. A ver, ¿cuál era la pregunta? Dice, ¿cómo vivió tu familia, no? ¿Era Diego? Ahí está. ¿Cómo vivió tu familia? Dijiste lo de tercer grado y cómo Bueno, lo vivió. con respecto a mi familia, se enteraron que yo estaba, o sea, no me pudieron ir a visitar nunca, porque yo, estando viviendo en Capital Federal, me incorporaron y fui a la base naval Punta Indio, en Bahía Blanca. De Bahía Blanca terminé la instrucción, y la terminé en marzo. Me dieron un pase a una unidad especial,
donde era apoyo logístico, y de ahí fuimos a Malvinas. El mismo 2 de abril llegué a Malvinas. Mi familia se enteró cuando volví de Malvinas. O sea, no supieron ni que, o sea, sabían que la habían llevado a Malvinas, pero era lo único que sabían. Bueno, Gaby y Mati. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta ya la respondiste, que era ¿cuándo empezó tu servicio militar? Quería saber yo. Que, bueno, ya nos contaste que en noviembre del 81. Entonces, de acuerdo a esa pregunta, yo quería saber si en ese momento, digamos, en ese periodo entre noviembre del 81 y junio del 82, y abril del 82, si en alguna medida tuvieron alguna especie de preparación o de anticipo como para enfrentar la posible situación de ir a una guerra. Primero, nunca sabíamos que íbamos a ir a una guerra, pero como infante de marina, te puedo asegurar que nos daban una instrucción muy exhaustiva. De hecho, en ese momento se decía que el infante no conoce el suelo, porque en vez de caminar vivíamos saltando. Cuando el marinero es el que está en los barcos directamente, el marinero, digamos, se levantaba a las 6 de la mañana o a las 7 y tenía una instrucción básica tranqui. El infante de marina lo levantaban a las 4 de la mañana y así como se levantaban tenía 3 minutos para asearse, te ponían todo el equipo, ya previo conocimiento del equipo, y te hacían simulacros de desembarco. Te metían en los BAU, que eran vehículos de desembarco, daban una vuelta, ya en el mar, daban la vuelta, llegaba a la playa y hacían los simulacros de desembarco. En los simulacros de desembarco, por ahí te encontrabas con que había ametralladoras y vos tenías que ir arrastrándote hasta un punto. O sea, todo esto lo fuiste aprendiendo en el lapso de 4 meses. Te enseñaron a desarmar y armar el fusil de noche, y cuando estaba desarmado se lo tenías que pasar a la posición de tu compañero, con lo cual tenías que armar el fusil de tu compañero o el arma de mano de tu compañero. Entonces nos enseñaron un montón de situaciones que uno no se imaginaba para qué tanto estrés en esa preparación. Nos enseñaron primeros auxilios, nos enseñaron cómo ubicarte con las estrellas, un montón de cosas nos enseñaron. Esto de poder armar y desarmar un fusil de noche en Malvinas nos ayudó muchísimo, porque con las bajas temperaturas que hacía se trababa y lo tenías que desarmar y armarlo rápido. Y hoy, con el diario del lunes, ¿no es cierto? ¿A vos te parece que había intencionalidad en ese tipo de entrenamientos? ¿O era el entrenamiento normal y estándar que todos recibían en todo momento, en todas las épocas donde hubo servicio militar? A ver, la infantería de marina tenía un entrenamiento exhaustivo, jodido. Siempre se lo consideró la infantería de marina la más jodida de todas. Yo la verdad, a mí siempre me gustaron los retos desde chico. Así que llegar a ser infante de marina para mí era un honor. Y la verdad que para la época, en tu familia, que vos vayas a hacer el servicio militar, estaba bien visto, los padres hacia afuera, siempre estaba bien visto que el hijo... Era una cuestión de estatus. Sí, sí, sí. Excelente. Mati, está Tati y Diego. Y después voy a decir unas cositas. A ver, Mati. Bueno, antes que nada, si no anoté mal, cuando empezaste el servicio militar estabas en Devoto, ¿no? Sí. Y vos, en ese momento, ¿con quién vivías? Con mis padres y mi hermana. Con tus papás y con tu hermana, claro. Y cuando vos te enteraste que tenías que ir a Malvinas, No, yo no me enteré porque estaba haciendo el servicio militar. Entonces, estando en el servicio militar, nunca te enterás de nada. Te enterás cuando ya estás allá. ¿Te enteraste cuando ya estabas en Malvinas? Cuando estábamos viajando. Y yo lo que quería saber era más que nada
¿cuál fue tu reacción al enterarte? Está bien, no te enteraste antes de ir, te enteraste cuando ya estabas ahí, pero yo quería saber cuál fue tu reacción, qué sentiste cuando llegaste ahí, cuando de repente te viste en esa situación. Bueno, hay una guerra y yo ya estoy acá y tengo que participar. Toda- ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cuáles fueron las cosas que se te pasaron por la cabeza? Primero, todavía la guerra no había iniciado. O sea, nosotros fuimos, cuando yo llegué ya habían habían arriado la bandera inglesa y arriaron la bandera, subieron la bandera argentina. El conflicto empezó 20 días después, pero durante esos 20 días estábamos tranquilos, estábamos bien. Para mí fue una sorpresa también. De hecho, fue la primera vez que viajé en un avión también, porque llegué a Malvinas en avión. Y tu familia recién se enteró cuando volviste. O sea, ¿tu familia no supo que vos estabas en Malvinas? Se enteraron por otras personas. Pero se enteraron durante, o sea, mientras vos estabas allá. Sí, se enteraron por una persona, un oficial que vivía en la misma cuadra donde yo vivía un oficial que ahí, por intermedio de él se enteraron que yo había ido a Malvinas. Y cuando volviste, ¿cómo reaccionaron? En realidad, cuando yo llegué a mi casa, vi que era una fiesta, me estaban esperando, recibiéndome, y yo la verdad vi mucha gente, me encerré, me metí abajo de la cama. No adentro de la cama, abajo de la cama. Pero ellos sabían que vos volvías. En realidad a mí me dieron la baja en abril del 83. O sea, a mí me vieron recién en abril del 83. Digo, porque he sabido que mucha gente tuvo los hijos en Malvinas y no sabían si iban a volver, no sabían si sus hijos volvían, si estaban con vida, no sabían nada. Por eso te pregunto a vos, ya que te hicieron un recibimiento especial cuando volviste, eh, no sé si vos tenés, obviamente no estuviste junto a tus padres porque estabas allá, pero ¿qué sintieron ellos en el mientras tanto? Cuando vos estabas Yo en lo la que guerra, tus papás estaban acá en Buenos Aires, y qué sensación tenés vos sobre ellos, sobre cómo lo vivieron ellos? hoy la tengo a mi vieja, que sé que sufrió mucho. A ella sufrió mucho. Porque no es que cuando terminó el conflicto bélico ya enseguida vine. Estuve 3 meses internado en el hospital naval y durante ese tiempo tampoco sabían que estaba. Con lo cual pasó mucho tiempo hasta abril del 83 cuando recién me pudieron ver. Bueno, si quiere preguntar a alguien más, porque así no acaparo tanto. Gracias, Fabián. Nada. Acá hay un compañero, perdone que interrumpa, porque se me escapa, si no. Diego, que me pide que pregunte yo, porque está muy emocionado. Eh, Dice, ¿recordás cómo era el sentir general de los jóvenes como vos, ¿no? Respecto al hecho de tener que ir a la guerra? ¿Orgullo y ganas? ¿Miedo, rechazo, sensación de que era una locura o que era una gesta posible? ¿Cómo lo Perdón, vivió tu... de vuelta, perdón. ¿Recordás cómo era el sentir general de los jóvenes como vos en ese momento, ¿no? ¿Qué sentían? Si rechazaban la guerra, si tenían miedo, si pensaban que era una locura. Lo otro de cómo lo vivió tu familia lo estás contestando, pero lo que pregunta acá es el sentir general de los jóvenes. ¿Está bien, Diego? ¿Así? Porque lo otro ya lo contestó. O sea, si sintieron, ¿cómo te parece que sintieron los jóvenes esto, no? Yo te podría decir que la mayoría de los jóvenes que fueron a Malvinas, algunos fueron sin saber qué iba a pasar. Claro. De hecho, yo inclusive no sabía lo que iba a pasar. Por un lado eso. Por otro lado, al principio era todo muy, muy raro. No había algo planeado o algo estipulado. Con lo cual fue difícil, después se fue volviendo difícil. Al principio era raro,
pero sí uno tenía muchos sentimientos de decir, estoy en un lugar que lo conocía por la canción únicamente. Pero estamos, después con el tiempo y a medida que fueron pasando las situaciones y mucho tiempo, nos dimos cuenta de las cosas que fueron sucediendo. Y hoy por hoy te puedo decir que hicimos algo que no lo hizo cualquiera. Más allá del gobierno o más allá de los militares. Nosotros como soldados. Bien. Tati y Lolo. Lolo es. Acá estoy. Bueno, mi pregunta tenía que ver más que nada con la previa, digamos, antes de que entraras al servicio militar obligatorio. ¿Quién eras? ¿Cómo era tu adolescencia? Los chicos. Mi pregunta tiene que ver más con si te sentiste obligado o realmente obligado a ir y estabas enojado, no te gustaba, o tenías ese sentimiento de la situación, del contexto en general. ¿Cómo lo viviste? Bueno, con respecto a mi vida antes de Malvinas, yo estaba terminando el secundario, de hecho terminé el secundario, maestro mayor de obra en la escuela técnica. Me acuerdo que la mayoría de mis compañeros ya sabían que me habían sorteado y me tocaba ir al servicio militar. Muchos de mis compañeros se iban en viaje de egresado, dije, bueno, yo me voy de viaje de egresado a otro lado. Lo que menos me iba a imaginar que el viaje de egresado iba a ser a Malvinas. Así que fue también algo raro. Pero mi adolescencia fue, qué sé yo, era medio salvaje, porque me gustaba salir, momentos que no había democracia, sabías que a la noche estaba el famoso Falcon Verde, que te tenías que cuidar, ibas a bailar y siendo menor de edad siempre terminabas en la comisaría, porque te paraban y en el lugar que te paraban, por ahí, qué sé yo, te llevaban en cana por, qué sé yo, porque tenías la cara que no le gustaba a ellos. Así que sábado por medio terminaba en una comisaría y siempre me iban para ir a buscar. Pero bueno, y después, la verdad, el ir a Malvinas, me acuerdo que en la unidad donde yo llegué a Malvinas, tenían que completar tenían que completar un total de 55 personas. Y faltaban creo que 5 o 6 personas. Y nos pusimos como voluntarios. Con lo cual hoy te puedo decir que yo fui a Malvinas como voluntario. También, algo atípico. O sea que vos salías, digamos, a bailar, terminabas, te terminabas preso y demás, pero aún así fuiste voluntario. Realmente no tenías miedo, ni siquiera te generaba rechazo. No. Y ahora de grande, ¿por qué crees que te pasó eso? ¿Por qué pensás que no le tenías miedo a nada? Yo creo que no hay, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que uno hace cosas y no sabe por qué las hace. Yo siempre soy un tipo de, no sé decir no. A mí siempre la gente me pide ayuda y siempre digo, estoy. Y no es con gente que no conozco. De hecho, yo hago entrega de mercadería, en el centro de veteranos hacemos olla popular y siempre queda un restito para alguien. Yo voy con el vehículo por la calle, voy andando y paro sin saber quién es. Y abro las puertas y le doy, qué sé yo, 2 polentas, 3 latas de, no sé, aceite, lo que sea, para ayudar. No le voy a cambiar la vida, pero sé que lo voy a ayudar en el momento y le voy a sacar una sonrisa en ese momento, como las campañas solidarias que hacemos en el interior del país hoy en día. No le voy a cambiar la vida, una vida dura que uno tiene, pero bueno, que sepa que hay gente que está y vivió también las situaciones esas extremas. No es la casualidad, sino la causalidad.
por ahí, qué sé yo. Yo, la verdad, de pibe la pasé mal, hubo momentos que la pasé mal, y sin embargo siempre salía a laburar, yo laburaba y estudiaba, porque en mi casa no éramos que sobraba el mango. Todos tenían que laburar había veces que comíamos una vez al día, no comíamos las 2 veces, al mediodía y en la noche, desayunaba en la escuela, así que en mi infancia, qué sé yo, a los 12 años yo estaba laburando. No me regalaron nada, pero no por eso me achiqué ante las circunstancias y ante las adversidades. Bueno, va a ser Lolo y Augusto, y yo quiero decir algunas cosas de lo que pasó hasta acá, y después podemos hacer 2 o 3 preguntas más, ¿sí? Pero si no, se me va a ir, estoy anotando todo, pero se me va a ir, porque me la dejan picando. Entonces, entonces bueno. A ver, Lolo, ¿dónde está Lolo? Lolo, Acá estoy. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? después Augusto. Sí. Bueno, tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de ser lo más conciso. La primera es, ¿cuál fue tu método de supervivencia? La segunda es, ¿cuál era tu grupo de pertenencia? O sea, y quiénes volvieron de ese grupo de pertenencia y si seguís en contacto con ellos. Y una que me interesa muchísimo es si había oficios religiosos judíos. Si los viste, si participaste, si usaban el kipá. Es lo que se ponen en la cabeza para entrar a la sinagoga, ¿sí? Por las dudas, digo. Bueno, Bien, te empiezo a contestar desde atrás para adelante. Lo que eran, en Malvinas había curas únicamente, no había rabinos. Había un rabino que había llegado hasta Río Grande, pero no pudo cruzar y no llegó a Malvinas. Yo soy hijo de judíos, y hay una agrupación de veteranos de guerra judíos, que somos 47. De los 47 estamos en contacto continuamente, y en Malvinas, en lo particular, a mí no me tocó, como ser en la infantería de Marina, yo como judío no la pasé mal, pero tengo muchos compañeros en el ejército, inclusive Laura lo conoce a Silvio Katz, seguramente muchos lo conocen o algunos lo conocen, y Silvio Katz es un gran amigo, y la verdad que Silvio, como otros compañeros, la pasaron muy mal. De hecho, en el ejército son los que más maltrataron a sus subordinados. Yo tengo un compañero acá en Urlingan que no es judío, él de apellido Ramos, y sin embargo los superiores lo maltrataron por ir a buscar comida, cuando ya hacía días que no comía. Y sin embargo un oficial de la Armada le entregó ropa seca. Entonces esa es la diferencia que yo siempre hago entre la Armada y el Ejército. La Armada no maltrató a sus subordinados, allá en Malvinas. A mí me pasó algo muy particular cuando volvimos de Malvinas, que después después te lo voy a decir. ¿Y cuál era mi modo de supervivencia? Era el momento a momento. Y yo me acuerdo que a mí nunca me llegó una carta, pero tengo otros compañeros que sí les llegaban cartas, a uno en especial, y a ese que le llegaba cartas, me acuerdo que la íbamos compartiendo entre todos, la carta de él, éramos 5, y la carta de él la compartíamos entre todos, la leíamos al derecho, al revés, hacíamos chistes con la carta mientras que caían bombas, qué sé yo, era una situación rara, distinta, atípica. Uno nunca se iba a imaginar que va a pasar todas esas cosas. Vos por ahí vos por ahí acá contás un día de trabajo, y allá era el segundo, porque no sabías si al minuto siguiente ibas a estar vivo. Creo que eso es lo que me estabas preguntando. Y, ¿dónde está? Porque así yo digo lo que tengo que decir. Y pará, me falta uno.
Augusto, porque se va corriendo. No, y después que hablemos esto, si querés, Jere, le preguntás, ¿sí? ¿Está? ¿Se escucha? Dale, sí. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Por qué crees que costó tanto instalar la causa Malvinas, ¿no? Esto de la desmalvinización en los años posteriores a la guerra. Bueno, a ver, acá estamos hablando, acá es mucho para hablar. La desmalvinización arrancó en 1982 mismo, cuando, de hecho, la guerra no se pierde. Nunca se ha perdido la guerra de Malvinas. Cuando el 14 de junio se hace un cese de hostilidades de ambos bandos, del ejército argentino y el ejército inglés. Se firma un cese de hostilidades, que es muy distinto al perder el conflicto bélico. De ahí vamos, arrancamos desde ahí. Inglaterra no peleó sola. Inglaterra tenía muchísimo apoyo desde Estados Unidos, desde Chile, que todos lo conocen, desde Brasil en un primer momento, porque todos los barcos averiados entraban al puerto brasilero. Había muchos buques que se quedaban sin combustible, iban al puerto de Uruguay, y Uruguay compraba el combustible argentino de Shell, se lo llevaban a Uruguay, y en Uruguay recargaban los tanques de los barcos. Después tenés puertorriqueños, de Costa Rica, de Canadá, de Nigeria, de un montón de países que le dieron apoyo con soldados a los ingleses. Inglaterra, 1982, fue el conflicto bélico más grande que más movilización realizó, con 157 buques a Malvinas después de la Segunda Guerra Mundial. Fue la flota más grande, la segunda flota de la OTAN, que vinieron buques desde Inglaterra, buques desde Asunción y buques desde Canadá, y otra parte desde Nueva Zelanda. O sea, se armó una flota completa y Margaret Thatcher siempre decía, o muchos oficiales ingleses decían, estos son indios por los argentinos. Y los indios resulta que le pegaron una viaba bastante jodida, porque nunca se imaginaron que el buque insignia, el Sheffield, un buque de última generación, había sido votado en el año 81, en menos de un año lo iban a hundir. Es más, lo hundieron en 17 minutos. ¿Eso fue la Armada o la Aérea? La Armada, ¿no? La Armada Argentina. Bien. La aviación naval. Pidiendo disculpas, como ya pedí 2 veces, paremos ahí. Que tengo, me la estoy explicando. Primero, Fabián es un entrevistado difícil. ¿Por qué? Porque él lo dijo antes, por algo lo dijo, yo organizo charlas, Entonces, su recuerdo está totalmente intelectualizado por lo que sabe, ¿sí? Cuando se lo corre de ese lugar, Fabián habla de otra manera, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene que tratar de hacer. No somos ni psicólogos ni nada, pero ustedes terminaron. No es una crítica, por favor, estoy diciendo cómo es la historia oral, ¿no? Y por qué uno tiene que tener en cuenta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Estas cosas. Fabián lo avisó aparte, Fabián dijo, no es que nosotros nos dimos cuenta antes, no, dijo, yo coordino, aparte lo dijo desde el principio. Entonces, él habla, si nosotros no hacemos las preguntas que tenemos que hacer, va a hablar más de lo que él sabe, que no es lo que nosotros queremos en una entrevista de historia oral. A nosotros nos viene bien lo que él sabe, pero nosotros lo tenemos que saber para poder preguntar cómo fue la experiencia de él en Malvinas. Porque si me cuenta lo que él sabe, ¿sí? Yo no sé cómo fue su experiencia.
Después, vuelvo a decir que no estoy criticando nada, es otro tipo de entrevista. No pueden hacer 3 preguntas a la vez. Tiene que ser una pregunta, después le harán la otra, si pueden, y después le harán la otra, ¿sí? Por eso es tan importante tener un cuestionario armado, que ni siquiera es un cuestionario, es como una guía que yo ahora les voy a mostrar, ¿sí? Que puede ser de cualquier manera. Después, se olvidaron totalmente del objetivo de la entrevista. La entrevista era, ¿sí?, saber cómo vivió Fabián como conscripto haber estado en Malvinas, la guerra de Malvinas, ¿sí? Después, Tati, no es una crítica, porque hay gente que nunca se ofenden conmigo, pero digo, por las dudas, vos le estabas dando una opinión a él. Vos le estabas diciendo, los milicos te agarraron, no se lo dijiste así, ¿no? Pero más o menos la idea, porque yo también la pensé, ¿eh? Los milicos te metían en la cárcel porque no tenías el documento, a mí me pasó también, porque no tenías el documento y así todo dijiste, luchar, ¿te gustó ir a Malvinas? ¿Me explico, Tati? O sea, vos hiciste una opinión que eso después lo haces vos con el análisis de la entrevista. ¿Qué pasa? Yo hice hincapié en lo que él dijo igual, pero sí, me entiendo. No, pero ¿entendés lo que quiero decir? ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, eso lo hacemos después, que la parte de análisis de entrevista es hermoso, porque además vos no vas a entrevistar a uno solo para trabajar el tema de Malvinas en este caso, tenés que entrevistar a varios. Y además, lo de Marina a mí me impresiona, porque yo tengo entrevistados a otro de Malvinas, de Marina, y no tiene absolutamente nada que ver, como dijo él, con ejército. Nada, es como si me estuvieran hablando de un hotel de 5 estrellas al lado de los pies mojados y casi engangrenados por estar mojados los pies, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, uno eso lo tiene que saber. Meli, ¿qué querés? ¿Preguntar algo? Perdón, yo no pude hablar antes porque mi nene estaba en clase y tenía una pregunta para Fabián. Sí, después siguen los otros. Terminar lo que hicimos hasta ahora. ¿Te la acordás la pregunta? Sí, espero. Estoy hablando de todo lo que anoté acá, para que les sirve para ver cómo es diferente la entrevista de historia oral. Después, obvio que fue desordenada porque le preguntan cómo estaba conformada tu familia después, cómo tendría que haber empezado, ¿no? Primero, ver cómo era ese chico, me gustó la pregunta de ese chico adolescente, ¿no? ¿Cómo era la vida de ese chico? Tati creo que hizo también, ese chico adolescente, ¿no? Pero para eso le tengo que preguntar antes, ¿sí? Y estas preguntas que tienen una respuesta, esto hay que evitarlo. Hicieron muchas preguntas con respuestas, o con opinión, o con algo que ustedes piensan que pasó. Cuando yo estoy haciendo una entrevista de historia oral, no voy a esperar que el entrevistado me diga lo que yo supongo que pasó, ¿sí? Nunca. Puedo preguntarle después si llega el momento, pero yo no quiero cuestionar lo que él me está diciendo, ¿sí? Yo tengo acá, y ahora los dejo a los otros que quieren preguntar, ojo, pero si no es muy largo y se me va lo metodológico, ustedes se pierden después, ¿no? Yo tengo en el archivo, después se los muestro, entrevistas a otros combatientes de Malvinas, a otros excombatientes de Malvinas. Por ejemplo, el que nombra Silvio Katz, que la entrevista no tiene absolutamente nada que ver, pero si yo le hiciera una entrevista a alguien que estuvo con Fabián, tampoco tendría nada que ver, porque cada experiencia es única e irrepetible. Entonces, es así. Entonces, Fabián es un entrevistado difícil. Es como si a mí, como soy historiadora, me hiciera una entrevista sobre algo de historia y yo les voy a meter, pero no lo hago a propósito, uno no lo hace a propósito. Les voy a meter lo que yo sé, pero también lo que entendí después.
Un ejemplo, yo tenía una maestra que amaba, era como mi mamá, la señorita Babi, ¿sí? Pero la señorita Babi, después cuando fui grande, me di cuenta que la señorita Babi, ¿sí? Cuando ponían bombas o amenaza de bomba en las escuelas, la señorita Babi, ¿no? Alta, linda, pelirroja, aparte era divina y me la recuerdo así, ¿no? No dejaba que nuestros padres nos sacaran de la escuela, la señorita Babi. Entonces, cuando ella decía, moriremos con las botas puestas, para mí era una genia, porque yo era chiquitita y decía, qué genia, ¿viste? Qué bueno. Y después me enteré, ¿no? De por qué decía eso, porque no solamente era pro militar, sino que era pro dictadura y toda la historia. Ahora, ¿yo voy a dejar de querer a la señorita Babi por lo que me hizo, por cómo de chica me cuidó? No, pero intelectualicé lo que yo no sabía, que es lo que está diciendo Fabián, y es lo que ustedes le preguntaban todo el tiempo, vos yendo para atrás, ¿sí? En la entrevista de historia oral siempre se va para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, eso es así. Pero bueno, al preguntarle 3 cosas a la vez, lo primero que él dice es, bueno, me hiciste 2 preguntas, a ver si me acuerdo. La primera, o sea, estoy sacando la espontaneidad también, y lo estoy volviendo loco, ¿no? También, porque tenemos que establecer una relación, ¿no? Tranquilidad, tenemos que tener tranquilidad, preguntarle tranquilo. Si veo que eso que le estoy preguntando no lo contesta muy bien, me doy cuenta, eso con las entrevistas se van a dar cuenta. No se lo vuelvo a preguntar, ¿sí? Por ejemplo, Lolo. Lolo, ¿vos lo conocés a Fabián? No. ¿Y por qué le preguntaste lo de...? Pero eso no es una crítica, te hago una pregunta. ¿Por qué le preguntaste lo del rabino y todo esto? Porque yo soy judío y porque sé que hay un libro sobre los judíos en Malvinas, que todavía no leí, pero que me han regalado hace muy poco tiempo. Bueno, y Por creo eso que le hay un... pregunto. No, perfecto, quería saber eso. Bueno, lo que está diciendo Lolo es lo que uno hace antes de hacer la entrevista. Por ejemplo, yo a Fabián, si lo busco a Fabián, lo voy a encontrar, porque es activista, bueno, para mí es un militante de la causa, ¿no? Es un militante, ¿no? Ahora, cuesta mucho por la forma de ser que tiene Fabián de sacarlo de ese lugar. Entonces hay que pensar las preguntas de otra manera, pero no con Fabián solo, con todos. Si yo le pregunto a Fabián, ¿tenías miedo? Es diferente a preguntarle, no sé, ¿cómo puede ser que, no? O sea, y después tenemos mucho prejuicio con el tema no lo digo por ustedes, en este caso, sino por la experiencia mía. Una sola pregunta hubo de la dictadura y sigue pareciendo que Malvinas no tuvo que ver con la dictadura, ¿viste? Es como que está separado Malvinas de la dictadura y fue en la dictadura, y por eso lo que preguntó Tatiana, yo entendía a dónde iba, ¿no? O sea, el tema es esto de la desmalvinización. Por ejemplo, ¿quién le había preguntado? ¿Matías o Augusto lo de la desmalvinización? No me acuerdo. Bueno, esto de preguntarle directamente, yo en vez de decirle y ponerle el concepto de desmalvinización, que esto también es otra característica de Malvinas, de la historia oral, yo lo que haría, lo que se hace, es tratar de preguntarlo de otra manera, porque capaz que él no piensa con la palabra desmalvinización, porque en realidad tiene que ver con desperonización y tiene que ver con otros conceptos que se usaron en otro momento de la historia y que lo usó algún historiador, entonces hay que tratar de no meter conceptos en las preguntas, porque si no lo que estamos haciendo es diciéndole que nos conteste esto, ¿no? ¿Me explico? Hasta ahora, Sí. o sea, Sí. es muy simple, Sí, sí.
uno lo aprende con las entrevistas, pero Fabián no es un libro o un libro de Malvinas. Yo quiero saber cómo Fabián vivió Malvinas. Cuando contó de Silvio Katz, la entrevista hay un montón de entrevistas en el canal, ¿sí? Que yo tengo, pero no se las voy a hacer escuchar ahora ni nada, porque quieren preguntar, pero miren, esperen que al compartir, bueno, Silvio lo dice todo el tiempo, o sea, Silvio lo dice, este tema de por ser judío, pero no solo por ser judío, ¿sí? Entonces, él dice que al que era gordito lo agarraban, al que era negrito lo agarraban, al que era... El maltrato era el maltrato, ¿no? Y de hecho, yo no puedo entender la historia de Silvio Katz, por ejemplo, por decirles una historia, yo no la puedo entender si yo no sé lo que pasó antes con Silvio Katz. ¿Ves? Acá en el canal, esta es la primera entrevista que nosotros lo hicimos, que yo ahí lo conocí. Hoy es uno de mis mejores amigos, ¿no? Pero lo conocí ahí. Pero yo no puedo no preguntarle de antes, de cuándo nació, de dónde nació, de por qué. El tema de la pobreza, muchos pueden venir de no comer nada y de haber comido no sé, cuando fueron a Malvinas, qué sé yo, si les tocó la suerte de estar en Marina, no sé, por decir algo. Pero, por ejemplo, Silvio, y les doy este ejemplo de por qué hay que empezar desde el principio de la historia de él. Silvio es hijo de un sobreviviente de la Shoah, del Holocausto, ¿sí? De la Shoah, que se dice, ya todo el mundo dice la Shoah, es como lo reconoce. Bien dicho. ¿No? Bien, si yo no sé que Silvio es un hijo de sobreviviente o que se escapó, no sé muy bien, porque a veces dice sobreviviente, bueno, de la Shoah, y que el padre se murió a los 9 años, y que la madre nunca dijo que su padre había sido sobreviviente, yo no puedo entender por qué él tardó casi 30 años en hablar de la guerra. ¿Me explico? Si yo no sé eso, yo no puedo entender por qué Silvio tardó, por qué la mamá le decía, no hables de esto, ¿no? Entonces, por eso les digo que la historia oral se empieza desde el principio, no es que le vamos a preguntar todos los detalles, pero cosas, cómo era tu familia. Laura, una pregunta. Y claro, como vos ya le habías preguntado todo a Fabián, no sabía, yo al menos particularmente como no participé de la clase anterior, no sabía que tenía que preguntarle todo de vuelta, su historia personal. Espera, vamos a aclarar esto que me viene muy bien y me lo anoté también. Una cosa es lo que yo tengo que saber antes de entrevistar a Fabián. Por respeto primero por respeto, porque tengo que preparar la entrevista. No le voy a preguntar a Fabián de algo del 60 si nació en el 63, por ejemplo, ¿no? Es simple. Porque yo tengo que preparar la entrevista. Y lo que le pregunté, Sarita, es lo básico que uno tiene que saber antes de hacer la entrevista. Yo lo llamo a Fabián y le digo, mira, te vamos a hacer una entrevista filmada, ya que está, lo digo, ¿sí? Una entrevista filmada para tal proyecto, aceptás que se te filme, pero me tenés que dar estos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver el contexto. La clase pasada, el encuentro pasado, hablábamos de cómo el contexto condiciona el recuerdo. El contexto nos condiciona el recuerdo. El lugar desde donde hago la entrevista me condiciona el recuerdo. Entonces, eso que Sara, que yo le pregunté, son datos. Con esos datos yo preparo la entrevista. Como estamos haciendo un simulacro, ¿sí? Lo hicimos ahora. ¿Me explico? Y no es que yo quiero saber la vida personal de él, sino lo que quiero saber es cómo vivió Fabián, Oscar, Abraham, ¿sí?
como conscripto la guerra de Malvinas, ¿sí? Él, no importa si yo ya hice 15 entrevistas, si leí que dijo otra cosa, no importa. Yo quiero saber eso. Entonces, el tipo de preguntas tiene que ser preguntas donde yo no esté diciendo lo que tiene que contestar, sin quererlo, ¿no? En realidad es mucho más fácil, porque es dejarlo hablar, no olvidar cuál es nuestro objetivo, que acá se olvidaron, ¿por qué se olvidaron? No porque lo hagan mal, sino porque para armar una entrevista uno tiene que ponerse de acuerdo con los 2 o 3 con los que va a trabajar, en esto de Avellaneda y en todo. Yo siempre aconsejo esto, para armar el cuestionario y para hacer una buena entrevista, ¿no? O sea, acá fue un simulacro, los tiré al ruedo, ¿sí? Entonces, eso era, ¿se entendió, Sara, lo que le pregunté y por qué? ¿Me expliqué, digo? Sara. Sí, entendí ahora. Gracias. No, pero no es por eso dije, no es crítica, es, todos sabemos hacer esto. Lo único, y si trabajamos en escuela, es un aprendizaje impresionante para los pibes, impresionante. De hecho, los chicos, y ahora se lo voy a decir, lo entrevistaron a Fabián, y uno era primer año, ¿te acordás? Y sí, uno sí. me dice, era difícil de preguntar, Claro, porque Fabi, por eso es, porque él es, o sea, él habló desde 1833, ¿sí? Sí. Que no es mal que lo hable, pero ¿por qué le vamos a preguntar nosotros eso? ¿Sí? Si él lo quiere hablar, que lo hable, pero nuestra pregunta, ¿sí?, tiene que ver con otra cosa. De hecho, gracias a los testimonios, ¿no es cierto, Fabi, de Silvio y de un montón de gente, se pudo abrir una causa que ya se catalogó como delito de lesa humanidad por las torturas sufridas por los soldados en Malvinas. No es poca cosa, ¿eh? Y ya hay 11 tipos, hasta hace un mes había 11, capaz que ahora hay más, no sé. Hay 11 tipos que están citados. Hay uno que ya se enfermó y no pudo ir, ¿no? Bueno, pasan estas cosas, ¿no? Pasó en el juicio, en los juicios también de los genocidas, ¿no? Pero bueno, pero no es poca cosa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gracias a los testimonios, gracias a eso, ¿eh? Es un paradigma, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió lo que quise mostrar? Porque hay 2 preguntas más que te quieren hacer y yo, mire, les voy a mostrar una cosa. Ahora las hacen, ¿eh? Pero les voy Igualmente, Laura, perdón, sí. pero la consulta. Igualmente, siempre uno tiene que armar un cronograma de preguntas al entrevistado, siendo 1 o 2 personas las que hagan las preguntas, y siempre hacer preguntas, una sola pregunta, concisa, para que el entrevistado sea el que hable, como decís vos. Exacto, ahora te voy a mostrar un ejemplo de eso, ¿sí? Ahora te lo muestro, lo estoy abriendo. Y después hacen la pregunta, ¿podemos terminar con eso? Que nunca está, perdón, nunca está de más. Está buenísimo. Mira, yo todo esto se los voy a mandar. En el libro que les mandé uno solo. El que les mandé es el que escribí para Nuestras Voces en Movimiento, porque es en el que me dejaron poner lo que yo pienso ahora. En el libro, ¿ven lo que estoy compartiendo? ¿Se ve? No se ve nada ahora. ¿Nada? Ahora, bueno, esperen un segundo. No sé por qué, pero error me dice, no sé por qué. Ahora lo abro. En el otro que yo no les... Ahí está. El otro que yo no les pude mandar, no les mandé, es para escuela y todo eso, que si bien está bueno para usarlo y lo usan como manual, no me dejaron cambiar algunas cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo ya no digo más informante, que es el nombre, la nomenclatura del entrevistado a nivel mundial, en la historia oral, digo testimonio, entrevistado, porque no,
para nosotros informante quiere decir otra cosa, entonces no me siento cómoda. Bueno, este sería el cuestionario, este agarré de escuela porque era el que tenía acá, ¿no? Este sería el cuestionario que yo aconsejo, que es el de doble entrada, y que es el aconsejo para todos, para escuela, para todos, y para organizaciones sociales, y para empezar el archivo de Avellaneda, pero principal, porque vos tenés una pregunta general, ¿por qué este tema, si yo sé que se llama Fabián Oscar Abraham, le digo que se presente? Porque la gente se quiere presentar como quiera. De hecho, yo le dije Fabián Abraham y él dijo, soy Fabián Oscar Abraham, ¿sí? Y siguió hablando y después paró y podía haber seguido hablando tranquilamente, ¿sí? Yo hago esta pregunta, ¿sí? Esta primera pregunta, porque en el cómo se presenta la gente también hay algo que nos manifiesta, ¿no? Hay gente que te dice, soy excombatiente de Malvinas. Hay otros que te dicen otra cosa. Tengo una entrevista que dice, perdón, me voy a presentar como, cuando le hacemos esa pregunta, veterano no reconocido de Malvinas. Cada uno elige y eso nos da información, ¿sí? Bien, ahora, ven, esto se llama cuestionario de doble entrada, ¿sí? Es larguísimo, pero no es que esto es lo que tienen que hacer para la primera entrevista. Se va armando con las distintas entrevistas. Tiene la pregunta, ¿sí? General, y acá, que esto está bueno para los chicos, para los movimientos sociales, va para todos, ¿no? Nos falta sociabilizar. Tenemos que socializar en todos lados y sociabilizar. ¿Lo vas a mandar ese, Laura, también para que tengamos? Todo. Yo no le voy a decir, decime nombre, apellido, año, lugar de nacimiento, entre qué años trabajaste en la escuela. No. Pero, le hago esa pregunta y si no me dice eso y puedo en algún momento preguntarle, lo hago. ¿Sí? Si no puedo, no puedo. Hay gente que empieza a hablar y yo voy tildando todo esto y dice, uy, me dijo todo, ¿no? Porque tiene que ver con cada persona. Pero ven que son distintos tipos. En esto es el tema de la escuela. En el tema del barrio va a pasar parecido. Jessy, ¿va bien hasta ahí? Jessy. Sí, acá te estaba escuchando atentamente. Ya sé que me escuchás, pero digo en el tema del barrio, no decime, ¿no? En el tema del barrio va a ser lo mismo, porque yo no voy a hacer una guía o un cuestionario para cada entrevistado. Yo me voy a poner de acuerdo qué recorte quiero hacer primero para empezar, porque si no es un lío, o sea, te volvés loco, ¿no? ¿Qué recorte? Y lo que hago es, por ejemplo, en claro, por eso les mostré el de la escuela, igual les voy a mandar varios, ¿ves? Por ejemplo, yo tengo una persona que vivió en el barrio entre no sé, elijo, porque esto tiene que ver con las dictaduras, ¿eh? Entonces elegimos el recorte de la dictadura, bueno. Entonces, yo no le voy a preguntar a una persona que no vivió entre 1962 y 1965 en el barrio Nueva Ana, en Villa Domínico, yo no le voy a preguntar si no vivió, ¿sí? Pero tampoco me voy a poner a hacer 500 cuestionarios, ¿eh? Entonces, esto se va haciendo con el tiempo, no es una vez sola, y yo lo que estoy haciendo ahora, que es lo que le iba a proponer también a la gente de Avellaneda, es hacer el primer cuestionario, y esto es muy bueno para los chicos, el primer cuestionario, hacerlo después de hacer una entrevista. Entonces, uno hace una entrevista, le pregunta todo, no importa si las preguntas son de historia oral, no son, no importa en ese caso. Y transforma esa entrevista, la miran en grupo, es re lindo aparte lo que pasa. Yo iba de Anfunes en Capital, cuando hicieron violencia de género en barrios de pie Capital, y verlas trabajar a ellas juntas mirando una entrevista y analizando, yo decía, esto lo tendrían que hacer todos en todos lados, ¿no? El tema de
yo miro la entrevista y digo, bueno, a ver, él me contestó esto, ¿cómo lo puedo transformar en pregunta? Entonces es más fácil empezar, pero pueden hacerlo como quieran. Yo esto se los voy a mandar y les voy a mandar esto que lo resumí, porque lo resumí, pero lo tienen en el libro, pero yo sé que no van a, no es, que es mejor mirarlo y, a ver, esperen un segundo, que lo tengo en otra pestaña. Ahí, Lau, me parece como esto que vos planteabas en relación para que pensemos cómo hacer el trabajo en el barrio, que lo fundamental es como el foco primero, el recorte que vamos a hacer de lo que queremos registrar, cuál es el objetivo a trabajar. También pensar que primero, en una primera instancia, seguramente laburemos con referentes y referentas que en realidad nos van a aportar información al tema, para que ese tema después se traduzca en un problema o en el objetivo de lo que vamos a investigar. Entonces, de alguna manera me parece lo más importante de todo esto que vos nos fuiste planteando es cómo colectivamente vamos a construir ese objetivo de la investigación, que tiene como distintas etapas y que en ese sentido esta hoja de ruta de las preguntas, ese cuestionario lo vamos a ir construyendo colectivamente y permanentemente. Exacto, y tiene que ver, es exacto eso que está diciendo. Y esa construcción que en una escuela o en cualquier lugar, en organizaciones sociales, se va viendo de a poquito, también se ve como un triunfo, como una construcción colectiva, es muy impresionante lo que pasa. O sea, en España también lo hago y que les cuesta más trabajar. Allá una universidad popular no es como esto, ustedes y como nosotros. Y el tema es que les cuesta un montón, nosotros tenemos mucho más trabajo de base, más trabajo en territorio, más trabajo, es muy difícil trabajar, lo que tenemos que nosotros lo tenemos que aprovechar, porque eso no lo tienen muchos países, y menos ahora, ¿no? Y menos si no te lo pagan, ¿no? Porque esa también es otra. Claro. Bueno. Claro, no, y aparte, pues, capaz que esto volviendo como al inicio de la propuesta, es cuál es el objetivo, o sea, qué buscamos también con esto, ¿no? Estos dos objetivos que hablábamos al inicio, que esto aporte, a una construcción que sea colectiva, una construcción que recupere no solamente lo histórico del barrio, sino también los valores de experiencia y de historias de vida que se dan ahí en ese territorio, y muchas que fueron construidas que tienen una parte colectiva muy importante. Hay una comunidad peruana muy grande en el barrio, y eso también conformó la geografía de ese barrio, con locales vinculados a la cultura gastronómica, por ejemplo, de Perú, y a un montón de otras cuestiones culturales, sociales o de tradiciones. Entonces, digo, me parece que este enfoque que plantea Laura, o el enfoque que tiene en realidad el trabajo de historia oral, se vincula perfectamente con el objetivo y el proyecto político-pedagógico de la universidad, que es lo que decía Laura en ese taller que vos recordás de Dean Funes, cómo se trama la lectura y el análisis de esas entrevistas. Bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Qué buscamos desde la Universidad Popular? Que haya un saber que esté en permanente aprendizaje, pero que sea colectivo también, y que después tenga un valor en términos teóricos, porque también estamos muy acostumbrados a que producimos, y todo queda como las cosas que hace la gente de los barrios, ¿no? Como si tuvieran otra categoría de importancia. Y todo esto que está planteando Laura y todo esto que se está trabajando y que vamos a ir laburando, bueno, y que después además queremos y vamos a hacer que se registre a través de articulaciones con la municipalidad y demás, es para que todo esto quede anclado en la historia social y en el análisis teórico de investigación de la historia de Avellaneda, de nuestro país, digamos, ¿no? Que todo esto que reconstruimos cotidianamente tenga un valor también en términos académicos. Por eso te mandé el otro día, ¿no? Para hacerme la canchera, lo que dijo ese señor español que es recontra académico y no sé qué, ¿no? Esto tiene un rigor científico lo que estamos Tal trabajando. cual. No es cualquier cosa. Puede ser que yo lo haya trabajado
mucho más, porque bueno, seguí trabajando porque me apasiona y en distintos colectivos y le haya dado un toque diferente a lo que se plantea, pero vos no podés trabajar con la historia oral si no querés democratizar algo. Inclusive estuve leyendo hoy del barrio Santa Ana, obvio que es Santa Ana, ¿cómo es? Ana, Nueva Ana, y no podés... Nueva Ana, Nueva. Eso, de la iglesia, cómo llega hasta Rosas la historia del barrio, no de esa Nueva Ana, sino de donde está, ¿no? Villa Domínico, un italiano, no, ¿qué italiano? Era alemán el Domínico, yo pensé que era italiano y supuse que era italiano, no, era alemán. Cómo la gente le cambia el nombre a un monumento, ¿no? Esa gente que le cambió el nombre al monumento, o en el año 70 podemos encontrar gente que haya estado en el momento en el que agarraron el busto, no sé qué era, el monumento de Sarmiento y le tiraron alquitrán, ¿no? Entonces, todo eso, que es información, es lo que nos va a permitir encontrar gente que nos cuente su vivencia sobre eso. Hay muchas cosas que, y sobre todo en este tipo de partidos y en las historias de los barrios, hay siempre como historiadores del barrio. Yo sé esto, yo sé lo otro. O viene la Universidad de Avellaneda, bueno, y lo analiza desde este lugar. O el diario de Avellaneda, que es de, no sé, de Frente de Todos. Bueno, ahora es Frente de Todos, ¿no? Sí. Bueno, tener distintas visiones, no solamente el mundo no es binario, ¿sí? Entonces, esto se los voy a mandar también, mira, esto lo achiqué para mandárselos, que es lo que hoy hablé yo, antes de hacer una entrevista. Tener siempre presente los objetivos de la entrevista, conocer de antemano, que es lo que le decía a Sarita, los datos del entrevistado, por ejemplo, en qué año nació, no lo voy a leer todo porque ya lo hablamos, para evitar la formulación de preguntas inadecuadas, ya lo hablamos. Yo tengo un solo caso de una persona que como no se había hecho bien la investigación, la persona no le gustó, dice, yo vine para hablar de otra cosa. Y eso fue simplemente por no haber hecho lo que hay que hacer, que no es mucho lo que hay que hacer, ¿sí? Después, informarle claramente al entrevistado las características de la entrevista antes de comenzar. Si será grabada o filmada, yo ahora tiene que ser filmada, a menos que la persona no quiera, pero si no nos perdemos un montón de cosas. Es óptimo que la entrevista se realice en forma privada. Bueno, por suerte, que eso me puso re contenta, en el caso de Avellaneda, al formar parte, al engancharse la gente de comunicación, van a tener otros recursos, ¿no?, para trabajar, ¿sí? Y si se reúnen 3 personas, ¿sí?, que sería la cantidad de uno que se fije también específicamente en el tema técnico, que no se corte que no se acabe la memoria y todas esas cosas, eso nos permite también hacer más entrevistas, que haya grupos de 3 personas, por ejemplo. Después, tener presente las dificultades. Bueno, si yo estoy hablando con alguien que veo que no escucha bien y qué sé yo, voy a tener más, o que viene de otro país y tiene palabras que no son las mismas que uso yo, bueno, esto es buenísimo para los pibes, buenísimo, es otra escucha, ¿no? Después, una entrevista no es un diálogo, y las intervenciones propias deben limitarse a conducir la narración. No se trata de mostrar los conocimientos que tengo yo, el investigador sería, sino de conseguir información a partir del entrevistado, ¿no? Bien, esto lo hablamos, el tema de preguntas fáciles, no 3 preguntas a la vez, preguntas breves, una sola cada vez, ya lo hablamos, no lo voy a decir. Ya lo hablamos, pero ven que el simulacro sirvió, ¿sí? Que, no deben cuestionarse, ahí puse deben, ¿sí?, los detalles, medio así como autoritario, que nos proporcione aunque no concuerden con nuestros datos. Esto es importante, ¿eh? Sí, lo que puedo hacer, y me pasó en muchas entrevistas con el cooperativismo, que
que me hablaban de los ministros de Economía y se confundían los nombres. Entonces, el de la última dictadura, no sé, era Alzogaray. Entonces yo le decía, bueno, usted me dice de Martínez de Oz, no, de Alzogaray, ¿no? Entonces no le puedo decir, no, no fue Alzogaray, porque ya lo saco de lo que él me quiere decir. El tema si es Alzogaray o no es un tema mío, no de la persona. ¿Sí? Después te das cuenta que para el cooperativismo todas las dictaduras fueron iguales, entonces no importa qué ministro de Economía era, ¿no es cierto? Bueno, después te das cuenta de eso. ¿Se entiende? Esto se lo voy a ¿Se entendió con este resumen lo que dije? ¿Todo lo que dije? Sí. ¿Les quedó claro? Digo, yo se los mando y les mando el otro libro también. Lau, Bien. ¿sabés qué te iba a decir? Que ahí veo que alguien está con la mano levantada. Es Melina, que iba a preguntar algo. Está bien, era por lo de las preguntas. Y aprovecho ya que te interrumpí para pedirles, porque estoy viendo que algunos y algunas están ahora en el taller, pero no tenemos ni mail ni celular de contacto. Entonces, que nos dejen en el chat sus teléfonos y correos, así les podemos pasar los datos de la próxima reunión, de la próxima. Te voy a mandar un videito para que vean. Claro, bueno, para mandar el material durante la semana, el video de hoy y demás. Acá ahí te estoy dice, viendo que ya están empezando a ponernos. Sí, ahí está. Eso te queda igual, ¿no? Sí, igual yo lo voy copiando ya porque de obsesiva no me. Igual te queda ahora el Zoom. Bueno, Sí, ahora queda. va a preguntar Meli algo y yo quería cerrar, si quieren, ¿no? Porque uno quería cerrar con algo que contó Fabián, agradeciendo la buena onda y ahora tenés una idea más clara de lo que te decía en las conversaciones hoy. ¿Te acordás cuando charlábamos? Bueno, un ratito, Fabi. Bueno, Meli, a ver, pregunta a Fabi. A ver si me escucha, Fabián. Sí, se escucha. Un gusto escucharte, Fabián. Gracias por este momento que nos brindaste. Mi pregunta era, escuchándote, esta sensación que vos nos decías de tu infancia, la sensación de hambre o de falta de alimentos, ¿no? Son esas sensaciones que las sentimos por primera vez en algún momento y las recordamos cada vez que sentimos o un olor o algún clima o alguna textura. Volvemos a recordar otra vez, por ejemplo, esto del hambre. Debe haber habido una sensación cuando vos estabas en Malvinas, que era la primera vez que tenías ese sentimiento. Mayormente son los sentimientos feos los que recordamos, ¿no es cierto? Que decimos, esta primera vez me pasó esto. Quiero saber el día que vos que sentiste miedo o desolación, y qué te lleva a ese momento a lo largo en lo que transcurrió tu vida después, ¿no es cierto? No te entendí bien la pregunta, pero, o sea, te entendí en parte te entendí. ¿Cómo hacer? ¿Alguna sensación? Sí, una sensación de miedo o de desolación. Sí. Hubo un momento que algo se rompió en vos y ese día dijiste, hoy conocí el miedo, hoy conocí la desolación. Si recordás ese momento. Y si hay algo hoy en día que te recuerda eso. Totalmente que sí. ¿Cómo ser? Yo me acuerdo siempre cuando llega fin de año o Navidad que la gente tiene la costumbre de tirar cohetes, bomba de estruendo. El olor a pólvora me voy a Malvinas. De hecho, no solamente el olor a pólvora, sino por ahí también cuando a mi señora se le cae una tapa de una olla, me fui a Malvinas, estoy 3-4 minutos ahí hasta que vuelvo, muy despacio. Pero yo me acuerdo que de chico, la olla a leña, la cocina a leña que había en mi casa, se calentaba el agua también para bañarnos, las paredes de Harbor,
madera bien finita. Y esos recuerdos también me los llevé siempre a Malvinas, para aferrarme a algo. Pero en los momentos difíciles, yo no conozco ningún veterano de guerra que diga que en Malvinas que no tuvo miedo. La verdad, el miedo siempre estaba presente. Ese mismo miedo nos ayudaba a seguir vivo, a aferrarnos a algo. Y ese algo siempre se aferró, como decís vos, a algo del interior de uno, a algo de la adolescencia o algo de la infancia. Yo siempre me acordaba de mis abuelos, mi Seide y mi Bobe. En el judaísmo, Bobe es la abuela y el Seide es el abuelo. Y siempre los recordaba estando en Malvinas, inclusive. Pero el momento duro es cuando, más allá que me encierro y pongo el volumen alto para no escuchar las bombas de estruendo porque me hacen mucho daño. Hoy a 39 años del conflicto, me sigue doliendo. Sí, me retrotrae y me vuelvo allá a Malvinas. Pero el olor a pólvora me destruye también. Sí. Creo que esa es la pregunta, si no me equivoco. Fuerte. Voy a aclarar algo, porque él dice que en el judaísmo, esto no tiene nada que ver, pero lo voy a decir, la historia judía argentina está escrita por los que vinieron de, los Ashkenazim se llaman, los que vinieron de la zona de Polonia, de Rusia, pero hay otros que son los españoles, los que vinieron de... bueno, que no dicen, ya no es una visión binaria, es unitaria, que no dicen así, y que hablaban el español antiguo, o el árabe, o el turco, el ladino, ¿no? El ladino. Mi abuela es una de ellas. Bueno, a ver, era una de ellas. Quiero terminar porque gracias a todo, gracias Fabián, gracias a todo, espero que les haya servido esto, ¿sí? ¿Les sirvió? Bueno, bien. Pero quiero terminar con algo que también hay que investigar, sobre todo para lo que tiene que ver con el pasado reciente, y que nombró Fabián, y a mí se me vino, como tengo el YouTube y todo metido en el cerebro, se me vino a la cabeza, siempre se me viene algo que vi en YouTube o en esto. Miren, acá te están agradeciendo todos, y Jessy me están escribiendo que no pudieron hoy entrar, pero esto, recién entró una persona, Padilla creo de apellido, esto va a estar grabado y se les va a pasar, ¿sí? Así que no se preocupen para el tercer encuentro. Quiero pasar esto. A ver, si algunos, acá hay muchos chiquititos, pero bueno, les viene bien también enterarse. Esperen, que ya lo tenía preparado y como siempre, acá. Abrí otra cosa. Son 3 minutos 23 y terminamos. Vos antes estabas hablando de los sefaradíes y los ashkenazí. Yo lo peleo eso, querido, a todos lados. Miren, porque ahora que tenemos tantas cosas, yo no puedo hacer una entrevista de Malvinas a alguien si no veo los programas que se hacían en ese momento sobre Malvinas. Está todo en YouTube. El programa 24 horas, la gente dando los aros en la Andrea del Boca dando la cosa, el tapado de piel, Susana Jiménez hablando bien de Venezuela en ese momento. Imagínensela hoy a Susana hablando bien de Venezuela, ¿no? Está buenísimo. Bueno, entonces, justo Fabi dijo algo que a mí me trajo a la memoria este ser que para mí no hay otro como él, en cuanto en lo que fue el humor, ¿no? Ahora empieza. Son 3 minutos nada más. Un día del año pasado, el 30 de marzo del 82, y los amigos de Che José, vení, vamos a Plaza de Mayo.
Vamos a mostrarle al gobierno qué contento estamos con ellos. Voy a Plaza de Mayo. Cuando llegué, lo encontré Lorenzo Miguel. Lloraba. Ubaldini. Lloraba. Este que fue el gobernador de La Rioja, de las pastillas, lloraba también. Este que fue el ministro Otero, lloraba. Digo, ¿qué pasa, muchachos? La emoción del reencuentro. Dice, ¿qué emoción? Emoción las papas fritas. Están tirando con gases lacrimógenos acá. Pasó un muchacho corriendo, me dejó un cartel en la mano, decía, queremos cobrar. Apareció un vigilante a caballo y me dijo, ¿quieres cobrar? Mire, me reventó a bastonazos. Yo empecé a gritar, soy el tío de Tatamori. Me levantó del traste, me metió en un celular, me mandaron a Devoto. Me tuvieron hasta el día 2 de abril. El 2 de abril me soltaron otra vez. Llegué a la calle y dijo, José, vamos otra vez a Plaza de Mayo. Digo, ¿pero qué pasa? Es una miniserie esto. Nos quieren reventar a bastonazos en episodios. Me metieron en una manifestación, aparecí en Plaza de Mayo. Pero ¿a qué trato diferente esta vez, eh? Don José no quiere un cafecito. Don José, póngase la sombra que hay mucho sol. Mire, en un minuto la Plaza de Mayo estaba así de gente. No podía creer, la gente gritaba, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón. Mire, yo no podía creer, disimuladamente me puse la mano en el bolsillo y me apreté un menisco para ver si estaba despierto o estaba soñando. Mire, salió Galtieri al balcón, levantaba una mano así, la gente gritaba, que levante la otra, que levante la otra. Él tenía ganas, ¿no? Pero los edecanes no lo dejaban, lo tenían agarrado así. De repente le pusieron un micrófono acá en la boca y dijo, ¡compa! Mire, cuando él dijo compa, a mí se me reventó el elástico del calzoncillo y todo el calzoncillo se me subió acá arriba de la garganta. Menos mal que dijo compatriotas, si no yo me desmayo ahí. Mire, cantamos la marcha peronista, cantamos la marcha radical, cantamos la marcha del deporte, cantamos la marcha nupcial. Yo no sabía qué estaba pasando, pero Buenos Aires era otra vez la reina del Plata. Entonces hubo un silencio y yo grité, ¡viva la reina! Me reventaron a bastonazos, me agarraron el traste, me metieron otra vez en un camión y me llevaron a Devoto. ¿Cómo no iba a tener cara de bragueta yo? No me digan que yo, a ver, no es lo que contó Fabián, ¿no? Se me vino a la cabeza. Sí, o sea, yo esto todo se los doy a los pibes antes de... Y los pibes tienen que aprender absolutamente todas las palabras. Porque aparte lo metió en un celular, ¿no? En un celular. ¿Qué es un celular? Es buenísimo. Y Tato Bores diciendo lo que Fabián, relatando con humor, pero ese humor inteligente, ¿no? Lo que Fabián dijo antes, 3 días antes, ¿no es cierto? Que era eso, Fabi. Esto te lo regalé a vos. Gracias. Bueno, espero que les haya servido. Yo les voy a mandar un video para que vean, para poder hacer la semana que viene como un balance, para que puedan comparar lo que hicimos hoy con una entrevista. Y les voy a mandar esto también que ¿cómo se llama? Que les mostré recién, y los otros libros, donde hablo del tema del derecho al entrevistado, que lo voy a hablar la semana que viene un poquito. Bueno, cualquier pregunta, cualquier cosa, saben que estoy, y me pueden llamar, me pueden, lo que sea. Le piden el teléfono a Jessy por si quieren preguntar algo. Cualquier cosa, todos y todas creo que estuvieron recibiendo los correos con materiales, con el enlace desde el correo de la universidad. Les quería agregar la semana que viene de todas maneras, o si lo quieren ir pasando, esperen que tengo acá una participante, bebé.
van a recibir material, el enlace, y les vamos a pedir por correo que nos manden su nombre y apellido completo para después, al final de todos los talleres, entregarles un certificado de participación de los talleres. Bien. Entonces, gracias Fabián, gracias a todos. Me parece que fue Matías, ¿te gustó? Matías Escarlón. A mí sí, me encantó. Me encantó la última pregunta que hizo la compañera. Sí. Pero no me hizo caso, porque ¿qué pasó? Con la pregunta está buenísima, pero ¿qué Yo pasó? Hice dos preguntas. Noté lo que vos decís, Laura. Pero ¿qué pasó con él? Ese es el problema, no es que hagamos mal las cosas. No te entendí la pregunta. Cuando hacemos preguntas muy... O sea, ¿qué fue lo que listo, ¿sí? ¿Qué olor, qué sabor, qué ruido, hoy te recuerda a Malvinas? No es que está mal, Meli, ¿me entendés? Pero se corta... Sí, totalmente, sí. No, pero se corta porque él que hizo, pobre, ¿no? Tratando de escuchar, dice, y no te llego a entender, ¿no? Bueno, pero, ¿ves? Buenísimo, todo buenísimo. Los chicos míos dicen, la historia oral es un viaje de ida, y yo estoy de acuerdo. Así que es una frase que tomé de ellos, porque nos hace mejores personas también. Así Yo creo que todo es un aprendizaje y todos estamos aprendiendo. Claro. Bueno, les mando un beso a todos y la grabación del encuentro. Esa grabación la vas a pasar por el mail también. Se las mandamos por mail, sí. Se las mandamos por mail. A otras memorias, y si querés que el Bien. certificado también tenga el logo de otras memorias, te lo doy, Bárbaro, después arreglamos todo, arreglamos todos los detalles. Es como una asociación que ya está como sentada. Bien. Está perfecto, sí, es que esto es todo donde vos venís trabajando. Así que después arreglamos bien los detalles. Sí quería mencionarles esto porque quizás algunos no se inscribieron en el formulario y no tenemos los datos, nombre y apellido, que, bueno, cuando reciban los correos con el enlace y con los materiales nos respondan con su nombre y apellido completo, así ya los vamos registrando en la planilla de los talleres para después hacer la certificación. Y Sara está preguntando antes de... Sara dice que no tienen el mail. Anotalo ahora ahí, Sara. El mail también. Y como no estuviste la otra... Sí. ¿Por qué no? ¿Podés mandar los dos? El primero y el segundo, porque no sabés quién es. Sí, claro, de hecho los pensaba mandar hoy o mañana cuando esté el video de hoy, a los dos juntos, porque así unificábamos en el listado de los de la semana pasada y los de esta semana. Así que sí, les vamos a enviar. En mis redes y en el canal de YouTube, todo lo pongo. Bueno, igual el video de la semana pasada ya lo mandé esta semana, si no me equivoco, con el enlace de hoy. Algunos ya lo deben haber recibido. Mejor. Bueno, gente, les mando besos a todos y gracias, y me encanta compartir esto. Y gracias, Jessy. Gracias, Lau, gracias a todos, a todas. Gracias, Fabián, por todo lo que compartió. Ya se lo dijimos varias en el chat, pero la verdad que bárbaro. Un muy lindo taller llevaron adelante. Gracias a ustedes también. A todos y a todas. Chao, nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao, Meli. Chao, Diego. Me alegro haberte visto, Diego, a todos, pero... Bueno, besos. Chao, Magda. Estuvo buenísimo, ¿no, Jessy? Me encantó. Me encantó, re lindo, Lau. Aparte me da 2 horas de taller. Re enganchados y enganchadas. Escúchame, Jessy, ¿me podés mandar el tele de... No, teléfono, si lo tenés, sino el mail de esta chica, Rocco? ¿De cuál? Porque, ¿De Sara? Porque 20 veces mandé mail y me rebotó, porque se ve que lo debe haber cambiado. Ya te lo paso por WhatsApp. Bueno, listo. ¿El de Sara Rueco, decís? Reuco, no sé, pero no sabés, Rueco, sí. Aparte que estén los de afrodescendientes, está buenísimo. Yo también cuando lo vi y vos estabas pensando en quién elegir para entrevistar, dije, bueno, a Sara de afrodescendiente debe tener un montón de cosas para
para cosas. Aparte acá Avellaneda, aparte, como que dije enseguida, Avellaneda tiene una comunidad afrodescendiente re grande en el Doque. Entonces dije, bueno, una segunda tanda del registro podemos hacerla en el Doque con afrodescendientes. Pero con afrodescendientes hay que tener un poco de cuidado porque hay Sí. líneas. Hay uno que dice que él es el dueño, así te lo dice, que no me acuerdo ni el nombre. No sé Canchero. cuándo. Una vez le dije, vos no sos el dueño de los afrodescendientes, o sea, no. Bueno, entonces hay que tener cuidado porque yo tenía contacto con el museo en Filo, también había problemas entre ellos, entonces como a Fabián lo conozco y Malvinas es un tema que bueno, ¿viste? Sí, más Entonces, común, más que todos sabemos. pero bueno, había uno que se puso mal, uno que no pudo venir a un curso mío y vino ahora a este, que se Mirá. puso mal, tuvo que ir, me Sí, escribió, escuché, te pidió a vos que preguntaras. después me escribió y me dijo que se puso a llorar, y después me escribieron 3 que no pudieron entrar, pero bueno, es así. No, pero un montón participaron. Y nuevos. Nuevos, sí. Y la última que vino debe ser la de Perú o algo así por el doble apellido. Puede ser. Bueno, nena, me Puede voy a ser. tomar una cervecita. Excelente, voy a hacer lo mismo. Pará, acá se me están trepando. Bueno, Se me trepan las mando un criaturas. besote con beso a esos 2 bombones. Che, nena, la más grande es la más... Sí, eso dicen. Que es muy parecida. Sí. Es parecida a mí. ¿Sí? Después te paso el video con la grabación y después mándame los materiales para que yo les mande por mail. Sí, mañana o el sábado, Dale, mismo. Un beso. dale, descansa. Chau, besito. Chau, Andy, desde el otro lado. Chau, Andy. Nos manda mensajitos. Es Es Andy, es Andy. Ah, listo, no, porque Andy puede ser Andy. Es Andy. Bueno, chao, Lau, saluda. Acá saluda. Chao. Beso. Voy a tomar una cervecita.